Bueno, ahí puse a grabar. ¿Lo encontraron el PowerPoint, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Bueno, bárbaro. Bueno, continuamos con antibióticos. Ahora vamos a ver las tetraciclinas. Las tetraciclinas son bacteriostáticos también y actúan sobre la síntesis proteica bacteriana. La doxiciclina y la aminociclina tienen la característica de llegar al líquido cefalorraquídeo. ¿Qué importancia tiene que un antibiótico llegue al líquido cefalorraquídeo? Es una pregunta. Y produce efecto en lo que es el sistema nervioso, somnolencia o todo lo que tenga que ver Claro, con lo neurológico. claro, cuando hay una infección, el sistema nervioso central, significa que estos antibióticos van a actuar ahí. Así que son re importantes. Por eso van a ver que muchas veces aclara, penetra, llega al líquido cefalorraquídeo porque es importante para las infecciones cuando están en el sistema nervioso central, que son muy graves. Bueno, y también acá, dentro de las tetraciclinas, están la tetraciclina, propiamente dicha, y la tigeciclina. Se usan para infecciones por riquecias, clamidias, para la brucelosis, carbunco, bronquitis crónica. También lo van a ver que lo indican mucho para el acné. Y estas tetraciclinas son de segunda elección para micoplasma y cólera. Las reacciones adversas que producen náuseas, vómitos, diarreas, producen fotosensibilidad, que ya aclaramos. Y una característica que tienen una reacción adversa muy particular que tienen es que producen coloración permanente en los niños, que se le dice niños de dientes grises porque les quedan los dientes de color gris. Bueno, ¿Qué dijo, profe, que no escuché? Profe, se le escucha mal. ¿ahí me escuchan? Se le corta un poco, profe. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, lo último que dijo no se escuchó. Bueno, Bajo se escuchó. bueno. No, que una reacción adversa que es muy particular de las tetraciclinas es que producen manchado en los dientes de los niños. Y como es color gris, se dicen niños de dientes grises. Por eso van a ver que generalmente no se usan en niños. Y dentro de las reacciones adversas también puede producir sobreinfección y hepatotoxicidad. Por esta característica de manchar los dientes, en el embarazo es categoría D, no se usa, y en la lactancia se recomienda evitarlo también por esta característica. Con los complejos, forman complejos insolubles, o sea que forman un complejo y no se vuelve a disolver, calcio, magnesio, hierro y aluminio. Y disminuyen la absorción con todos estos también. Así que si tiene que administrarlo el médico, lo va a administrar en forma también separada, por más de 2 horas o 2 horas. Pero ¿en caso de qué enfermedad se da esta medicación? Y generalmente hoy en día se lo está utilizando para lo que es el acné en ambulatorio y por ahí lo usan también para brucelosis, por ejemplo acá en La Pampa. Lo pueden ver para brucelosis.
y si alguna persona tiene una infección por clamidias y riquecias, pero acá en La Pampa para la brucelosis, ¿sí? Y en vía oral viene para administrar en comprimidos. ¿La tetraciclina es para el acné? No, la doxiciclina y la aminociclina, estas dos primeras se utilizan para el acné hoy en día. Ajá, gracias. Para el acné elevado, digamos, grave, ¿sí? Pues no sé si la palabra es grave, para un acné de alto desarrollo, digamos, ¿sí? Cuando el adolescente o el adulto va al dermatólogo, es común que le dé una doxiciclina o una aminociclina, ¿sí? Siempre que no haya dado resultado todo lo que es vía tópica, ¿no? El médico recurre a estos antibióticos. Profe, ¿solamente en los niños producen los dientes así grises o en los adultos también? No, los niños nada más. Bueno, cuando se administra por vía venosa, intravenosa, eh, la tetraciclina generalmente, eh, ahí tienen que ver el tema de la inflamación venosa, flebitis, ¿sí? Si aparece o no. Y habíamos dicho que interaccionaba la vía oral de las tetraciclinas con leche, con magnesio, con calcio, entonces administrarlo con 2 horas de separación para evitar la interacción y evitar la absorción de las tetraciclinas. La vancomicina es otro antibiótico bactericida que actúa sobre la pared bacteriana. Es un antibiótico muy específico, lo van a utilizar en los hospitales cuando el médico no tenga otra opción, ¿sí? Porque por las reacciones adversas que produce toxicidad y la cual en su mayoría es irreversible. Así que la vancomicina es un antibiótico de segunda elección cuando al médico no le queda otro antibiótico en el arsenal para usar. Se usa por vía intravenosa para gram positivo, estafilococos, estreptococos, enterococos. Y en el caso que haya una infección de una endocarditis producida por estreptococos fecales, se combina a una aminoglucósida, ¿sí? Bueno, dijimos la razón adversa que produce más grave es el tema de la autotoxicidad, que puede ser o no reversible. Bueno, alteraciones digestivas, puede producir reacciones de alergia, sobreinfecciones, neurotoxicidad. Y las interacciones con los anestésicos puede producir reacciones de alergia y puede, con otros medicamentos que sean neurotóxicos, pueden agravar la reacción adversa de neurotoxicidad, como es anfotericina B, que lo vamos a ver después en el próximo tema, y con los aminoglucósidos, que se usan combinados, dijimos, para la endocarditis producida por estreptococos fecales. Así que en caso que se tengan que usar combinados, hay que observar el tema de la toxicidad, ¿no? A nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema renal. Bueno, viene en vía inyectable, de 500 miligramos, 1 gramo y 2 gramos, y unas cápsulas con cubierta entérica, pero la van a utilizar más vía inyectable, que se puede combinar con solución fisiológica, glucosal 5, rigelactato, no hay problema. Lo que sí se debe administrar lentamente.
hasta 60 minutos, o sea, una hora puede que se use. La vía oral, cuando la tienen que preparar, se puede agregar edulcorante, está permitido. Si la persona no la quiere tomar, le pueden agregar edulcorantes. Bueno, dijimos que eran para casos excepcionales, una medicación súper específica, un antibiótico súper específico por las reacciones adversas que tiene. Y en el embarazo categoría C y en la lactancia se debe evitar, salvo bueno, que el médico evalúe riesgo-beneficio por la ototoxicidad, ¿sí? Y siempre antes de comenzar el tratamiento con vancomicina, el médico debe verificar que esté bien la función renal. Y si cuando ustedes están tratando un paciente con vancomicina, la persona empieza con que tiene zumbidos, mareos, que no escucha bien, lo tienen que comunicar inmediatamente al médico porque la persona está manifestando la reacción adversa de ototoxicidad, ¿no? Eso siempre tienen que estar alerta a ustedes porque justamente es una de las reacciones adversas que tiene la vancomicina. Así que siempre que estén administrando vancomicina y la persona empieza a manifestar que tiene dolor de oído, zumbido, bueno, alteraciones en la audición, lo tienen que comunicar de inmediato al médico pertinente que está a cargo de ese paciente en ese momento. Bueno, acá dentro de los antibióticos tenemos el tratamiento de la tuberculosis, ¿sí? La tuberculosis es producida por Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Que es aerobia stricta. El tratamiento en Argentina aprobado y usado son 4 drogas, ¿sí? Siempre que no haya, bueno, algún tema de incompatibilidades con otras drogas, que administre ese paciente el médico, o algún tipo de alergia. Esta es el pool de antibióticos que se utiliza generalmente, que es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. La isoniazida es bactericida cuando la bacteria está activa, o sea, y es bacteriostático cuando la bacteria está en estado latente. Esta droga actúa sobre la pared celular. La rifampicina es bactericida directamente, inhibe la síntesis del RNA. La piracinamida es bactericida y se cree que reduce la captación de oxígeno de esta bacteria que es aerobia stricta. Cuando en farmacología dice se cree, se supone, es que los estudios científicos no son fehacientes en el mecanismo de acción o lo que se esté aclarando, ¿sí? Entonces, se cree, parece ser, todo eso se pone así porque se sigue investigando porque la evidencia científica no es el 100% segura. El etambutol es bacteriostático, este también parece suprimir la multiplicación de la bacteria porque interfiere sobre la síntesis del RNA. La rifampicina disminuye el efecto de los anticonceptivos orales. Después vamos a ver bien el tema de los anticonceptivos orales, pero en este caso, una paciente con tuberculosis, que comienza el tratamiento de tuberculosis y como método anticonceptivo usa los anticonceptivos orales, el médico le va a recomendar tomar la rifampicina, seguir tomando los anticonceptivos orales para que no haya un desbalance hormonal, pero al poder haber ovulación, puede haber embarazo, entonces le va a recomendar que utilice
un método de barrera que utilice preservativos, ¿sí? Mientras que dure el tratamiento con estos antibióticos y siga tomando los anticonceptivos orales. Sobre embarazo y lactancia, sí. ¿Cuánto dura el tratamiento de tuberculosis aproximadamente? Y depende cómo vayan dando los estudios, pero 6 meses, 1 año. Y depende cómo 6 den, meses o 1 año puede tomar la medicación. depende cómo le dé, digamos, el antibiograma a la persona. Esta medicación generalmente se administra en el hospital, y las personas deben concurrir al hospital. Y si las personas no concurren al hospital, tengo entendido que va alguien del área, por ahí les va a tocar ir a ustedes con una guardia policial. Porque ¿qué pasa? La bacteria se hace resistente a estos antibióticos, entonces es un tratamiento que no se debe suspender. Generalmente se dice que la persona vaya y se le da en el hospital la medicación, y el enfermero, la persona a cargo, controla que tome la medicación. Y si no la toma y no aparece por el hospital, se va con una guardia policial a la casa, al domicilio que esté registrado. La isoniazida y la rifampicina en el envase categoría C, y en la lactancia se recomienda evitarlo. Y la piracinamida no es muy segura para el embarazo, así que bueno, ahí el médico va a tener que evaluar riesgo-beneficio. Y en la lactancia, con precaución. Y el etambutol en el embarazo categoría B, se puede usar tranquilamente en lactancia con precaución. Generalmente a la mujer en edad fértil que se le diagnostica tuberculosis, se le recomienda que durante el tiempo del tratamiento y hasta que tenga el alta, que no quede embarazada, ¿sí? Eso sería lo ideal. Bueno, acá le puse, todo esto lo saqué de la guía de tuberculosis que recomienda el Ministerio de Salud de Nación de Argentina. La guía de tuberculosis es larguísima, si la quieren leer la tienen puesta en la plataforma virtual. Yo acá saqué así algunas cosas puntuales que me interesaba para ver las reacciones adversas y eso, y cómo se puede solucionar el tema, ¿sí? De algunas reacciones adversas en particular. La isoniazida, rifampicina y piracinamida producen dolores abdominales, náuseas, problemas, alteraciones gastrointestinales, puede producir la persona que pierde el apetito. Para solucionar estas reacciones adversas se recomienda tomar la medicación antes de acostarse. Si llega a haber vómitos o sangrado, bueno, hay que ver va a tener que ver el médico si no hay una hepatotoxicidad o alguna otra fisiopatología que esté justificando ese síntoma, digamos, ¿sí? Y la rifampicina puede producir un cambio de color en la orina, roja o anaranjada, o sea, no tiene ningún problema, lo que pasa que hay que avisar al paciente que la orina puede cambiar a estos colores para que no se asuste, no es que va a producir ninguna alteración en el funcionamiento renal. La piracinamida produce dolores articulares, así que el médico, si son intensos, puede recomendar un AINES, ¿sí?
¿Cuál es el ejemplo de algún AINE? A ver, que ya los vimos los AINE. Un ibuprofeno, un diclofenac. Un ibuprofeno, un diclofenac, sí. Está bien. Va a depender de las otras medicaciones que use y de las características fisiológicas o fisiopatológicas de esa persona, pero sí. Un AINE que tiene el médico para usar es un diclofenac, un ibuprofeno. La isoniazida produce sueño, así que se recomienda dar la medicación antes de acostarse y avisarle al paciente que puede tener más sueño de lo normal, para que no se asuste. Y la isoniazida produce sensaciones de adormecimiento y sensaciones esas de hormigueo, que generalmente se soluciona al médico con la administración De herpes. Mira, la Sole. de vitamina B6. ¿Eh? Chicas, el micrófono. Hay silencio. Usted dijo isoniazida, ¿no, profe? Sí, Sí. isoniazida. Esperen que hay silencio a todos. Bueno, ahí los silencio a todos. La isoniazida que producía esta sensación de hormigueo se administraba para disminuir esta reacción adversa, vitamina B6. Bueno, la isoniazina, rifampicina o piracinamida, streptomicina también pueden producir picazón, alergia a nivel de la piel. La streptomicina puede producir alteraciones en los oídos, puede producir zumbidos, disminución de la audición, vértigo. El etambutol puede producir algunas alteraciones visuales. Y la isoniazida, piracinamida y rifampicina pueden producir toxicidad hepática. Así que bueno, hay que estar controlando ese tema. Y la rifampicina puede producir alteraciones hematológicas, anemia, inclusive insuficiencia renal. Bueno, toda esta sintomatología hay que estar controlándola, que son reacciones adversas, si se producen o no. Bueno, todo lo que vimos es el tratamiento de tuberculosis en primera lección. De segunda lección, si por alguna razón el médico no puede utilizar las drogas que se recomiendan en Argentina, por protocolo, tiene como opciones las fluoroquinolonas, que ya las vimos, que tiene la levofloxacina, la moxifloxacina, y en vía inyectable tiene la amikacina y la streptomicina, ¿sí? Los aminoglucósidos. Y en agentes orales tiene otras opciones, como es la tionamida, protinamida, cicloserina, ¿sí? Profe, ¿cómo sería segunda elecciones? ¿Sería que en el primer caso no hace efecto o...? Puede ser. Esta es por protocolo que se usa de primera elección, ¿sí? La isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, los 4. Si el paciente, por razones de alergia, por razones de resistencia de la bacteria, el médico no puede usar estas 4 drogas, tiene el otro arsenal de segunda elección, ¿sí? Siempre en farmacología y sobre todo en antibióticos tenemos medicamentos de primera elección, que también lo vimos en los AINES, y de segunda elección. De primera elección son
drogas más seguras y con mejor respuesta terapéutica. Por eso se dice de primera elección y son de mayor uso. Los de segunda elección, porque no son tan específicos, por sus reacciones adversas, por determinadas circunstancias, son de segunda elección. Entonces, el médico Listo, listo. en farmacología va a tener medicamentos de primera elección, que va a ser los primeros que va a usar, y los de segunda elección. Entonces, si el médico no puede utilizar estos 4, va a ir a utilizar esos segundos. Las características pueden ser por resistencia, por algún otro medicamento que tome la persona que interactúe con esto que tiene que usar, ¿sí? O por tema de alergias. Bueno, dentro de antibióticos estuvimos hablando, no sé si mucho o poco, de la resistencia a los antibacterianos. ¿Qué significa la resistencia de las bacterias? Que la bacteria o el microorganismo en general genera una forma, ¿sí?, de sobrevivir a la presencia de ese antibiótico o de ese fármaco, ¿sí? Porque ahora vamos a ver la resistencia a los antibacterianos porque estamos en antibióticos, pero también vamos a ver que los virus se hacen resistentes, ¿sí? Entonces, la resistencia a los antibacterianos puntualmente es que las bacterias se hacen resistentes por distintos mecanismos a ciertos fármacos, a ciertos antibióticos, ¿sí? Pero esto mismo también lo vamos a ver en el tema que sigue. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entendió. Bueno, la Sí, profe. resistencia a los antibacterianos es un problema mundial y muy serio, ¿sí? Y en Argentina es un problema muy grave que tenemos con el tema de la automedicación y que los habitantes pueden comprar los antibióticos sin receta en la farmacia, ¿eh? Entonces es un problema grave que tenemos a nivel mundial y también a nivel de Argentina. ¿Cuáles son los mecanismos que genera la bacteria para hacerse resistente? Producir enzimas que van a destruir el antibiótico. Nosotros vimos el ejemplo en el caso de las penicilinas, que las bacterias generaban a las penicilinasas o las beta-lactamasas esa enzima, que lo que hacía era destruir a las penicilinas. Que la industria farmacéutica solucionó este tema. ¿Cómo lo solucionó? Díganmelo ustedes. ¿Cómo soluciona la industria farmacéutica esta producción de estas enzimas para que sigan actuando las penicilinas? Creando los inhibidores de beta-lactamasa, era. Perfecto, perfecto. Por eso veíamos que la amoxicilina se combinaba con el ácido clavulánico. ¿Se acuerdan o quieren que vaya a la filmina? Sí, profe. Bueno, ¿Y puede ir a la filmina? bueno. Ahí vamos, ¿eh?
Bueno, entonces las penicilinas son sensibles a las beta-lactamasas, pero la industria farmacéutica creó y utiliza hoy en día las penicilinas combinadas con inhibidores de las beta-lactamasas, que son los que permiten que esa enzima no destruya a las penicilinas y estas puedan actuar. Entonces vamos a ver que la amoxicilina está combinada con el ácido clavulánico o con el surbactán, y en el caso de la piperacilina está unida, combinada con el tozobactán, que también es un inhibidor de las beta-lactamasas. No sé si todos estaban cuando explicamos este tema, si quedó claro, porque esto es re Sí, importante. profe, para mí, Sí, para profe, mí nada quedó más que está bueno recordarlo, sí, sí. Sí, sí, Bueno, está una clase. no, hacemos una síntesis, o sea, las penicilinas actúan como bactericidas, inhibían la formación de la pared bacteriana, entonces se agujereaba la pared de la bacteria y la bacteria se llenaba de agua y explotaba. Así es como es bactericida, ¿sí? Entonces, las bacterias, estas, como mecanismo de resistencia, generaban enzimas que se llaman penicilinas o beta-lactamasa, porque destruyen a las penicilinas, y al destruir esta parte química, esta unión química, ya las penicilinas dejan de cumplir su función de destruir la pared bacteriana. Entonces, la industria farmacéutica creó estos, o generó, digamos, estos inhibidores de las beta-lactamasas, sea ácido clavulánico, sea surbactán, sea taxobactán. Entonces, al combinar las penicilinas con estos inhibidores de la enzima, las bacterias generan la enzima, pero la enzima no destruye a las penicilinas, entonces estas pueden actuar. ¿Sí? Esto es un mecanismo de resistencia que la industria farmacéutica, con el tema de los inhibidores de la beta-lactamasa, directamente lo soluciona. ¿Sí? Gracias, profe. No, no, de nada. Una pregunta, el problema de la resistencia a los antibióticos, ¿es un problema de la persona que se automedica o es un problema que va a traer a la población? Es una pregunta. ¿Por qué las personas se automedican? Yo Es lo un que le problema pregunto porque es, o sea, la persona que se automedica con antibióticos, ¿el problema lo va a tener ella o es un problema que va a acarrear a toda la población? ¿Qué les parece a ustedes? y, Para mí acarrea a toda la población, a porque toda la población últimamente tengo un índice de... Las dos cosas. Sí, o sea, va a tener problema ella con el tratamiento de ella, esa Pero persona. genera también problemas a los demás. Esas bacterias resistentes van a estar en el medio ambiente y la vamos a poder agarrar cualquiera. ¿Eh? Por eso van a ver que muchas veces la persona se va a hacer una operación simple, termina con una infección intrahospitalaria, bacterias multiresistentes, o sea, resistentes a muchos antibióticos, las cuales esa persona ni las tenía ni las generó, pero se las contagió, y esas bacterias están multiresistentes porque las personas, o a veces los profesionales de la salud, hacen una mala prescripción de antibióticos, o bien la persona se automedicó antibióticos, ¿sí? Así que es un problema de toda la población. Y a su vez cuando viajamos y traemos microorganismos de otro lado. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, como que no podemos viajar, ni pasar la frontera, ni venir gente de otros países, salvo excepciones, pero en la época que viajamos todos, que se puede viajar libremente, llevamos y traemos microorganismos multiresistentes en este caso. Así que es un problema a nivel poblacional y cuando se viaja a nivel mundial, porque llevamos y traemos bacterias multiresistentes. Patricia, una consulta. ¿Sí? ¿Esa resistencia también influye en la genética? Porque usted dijo que puede influirle a la persona y también a la sociedad, pero también puede influir a la sociedad en un futuro. O sea, esa resistencia se puede transmitir, por ejemplo, en una embarazada a su hijo. Que se sepa, no. Bien, Por ahora gracias. todo el tema de
La transmisión a nivel bacterias, a nivel microorganismos, es a nivel de plásmidos. Plásmidos son cadenas cortas de ADN, ¿sí? De material genético. Sí. Lo que se sabe es que se transmite entre microorganismos, que se sepa que produzca alteraciones genéticas en los bebés, que se sepa no. Eso no significa que que en un tiempo no se, ¿cómo te puedo decir? Se descubra o se determine. Hoy en día no. Es todo a nivel Listo, de... muchas gracias. No, de nada. Siempre digo así porque, o sea, hoy es blanco y mañana se investigó y se descubrió otra cosa y es negro, o sea, entonces esto es súper, súper actual y súper interactivo. Todo, y ni les cuento farmacología y todo lo que es a nivel salud. Bueno, ese es un mecanismo de resistencia, producción de enzimas, por parte de la enzima. Después alteraciones de dónde se une el antibiótico en el microorganismo. Después, los microorganismos, o sea, las bacterias generan un mecanismo de que no les penetre el antibiótico. Por ejemplo, las tetraciclinas, es una resistencia que tienen estos antibióticos. Alteraciones en todo lo que es la vía enzimática de las bacterias, por ejemplo, las sulfamidas, que actuaban a nivel del ácido fólico de las bacterias. Profe, Lo que vimos son los mecanismos de resistencia. Sí. disculpe, No sé un ejemplo de, por ejemplo, de las quinolonas, de la ciprofloxacina, que se hacen, por ejemplo, hay mucha resistencia con el tema de la bacteriuria. En ese caso, muchas veces se recomienda o sea, no dar más medicación porque es como que la bacteria es como más resistente. Entonces, podés hacer un antibiograma, pero a la vez es recomendable no medicar más al paciente. Sí, ahora No vamos sé si a me ver, explico. sí, ahora vamos a ver el tema de cómo es el protocolo que deben usar los médicos, digamos, para administrar antibióticos en general. ¿eh? Ahora vamos a ver ese tema de la administración, o sea, cómo el médico tiene que comenzar a medicar una infección supuestamente bacteriana. Entonces, estos mecanismos, esto que vimos son los mecanismos por los cuales la bacteria se hace resistente. Y ahora vamos a ver qué hacemos los humanos para favorecer esa resistencia de la bacteria, ¿sí? Cuando se utilizan dosis insuficientes, cuando los intervalos administrados son demasiado prolongados, o sea, si el antibiótico se tiene que tomar 7 días y el paciente se los automedica 14 días, por ejemplo, o los vuelve a utilizar sin la consulta médica. Cuando se utiliza antibióticos en forma inadecuada, por ejemplo, un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando la persona tiene gripe, ¿no? La gripe es un virus. Entonces, si no hay infección bacteriana, no es necesario antibióticos, pero bueno, la persona se automedica con antibióticos, entonces todas las bacterias que se encuentren en ese humano, en ese organismo, se van a hacer resistencia a estos antibióticos, pero la persona no tenía que tomar antibióticos y se los automedicó. O el profesional de la salud se los indicó sin ser necesarios, porque a veces en el mal uso de los medicamentos está la mala prescripción y está la automedicación, las dos cosas. Cuando se utilizan antibióticos de amplio espectro y no es necesario, entonces facilita que las bacterias se hagan resistentes. Y cuando el tratamiento en el tiempo es muy prolongado o demasiado breve, ¿sí? Y el tema de la posología y cómo se debe administrar los antibióticos, o sea, el antibiótico, si se administra cada 8 horas y la persona lo toma cada 12, una vez por día cuando se acuerda,
está haciendo el mal uso del medicamento. Entonces, las bacterias se van a hacer resistentes. ¿Por qué? Porque los medicamentos dijimos que tenían una posología determinada y una dosis, porque está estudiado por el tiempo de vida media. O sea, entonces, se estandariza y se prevé cada cuántas horas se debe administrar cada antibiótico. Entonces, si la persona lo toma cuando quiere, entonces ahí incurrimos en una causa para facilitar esta resistencia, ¿sí? Si el antibiótico dice cada 8 horas, es cada 8 horas, cada 12, una vez por día, como está indicada la posología, ¿sí? En el caso de los antibióticos es fundamental respetar los horarios, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, si una persona, un ejemplo tonto, ¿no? Pero le duele mucho la muela y dice, "Ay, puede ser que tenga una infección, me tomo un antibiótico que tenga en casa", eso está muy mal, ¿no? Y no es lo correcto, porque vos imaginate que, primero, si no hay inflamación, no hay un flemón, no sabemos si hay infección o no. Ni les cuento si la persona justo toma amoxicilina y es alérgica a las penicilinas, le va a dar, va a tener el dolor de muela más la reacción de alergia, el shock anafiláctico, lo que le dé. ¿Sí? No es lo ideal la automedicación con los antibióticos. ¿Sí? No es lo ideal. En el caso Por ejemplo, yo tuve un del accidente dolor de hace poco. Sí, tuve un accidente hace poco y me quedaron muchos antibióticos que me había recomendado el médico que me dio por el tema de la herida y eso. Cuando me dijo que lo cortara, me quedaron todos los antibióticos ahí. Hace poco los descubrí guardados y digo, ¿para qué quiero antibióticos si no los puedo utilizar ni yo ni mi familia, si el médico no me los receta? Así que terminé tirándolos, digamos. Sí, o sea, el tema que te queden y no lo uses, si no están vencidos, los podés guardar porque por ahí justo algún familiar tiene que usar ese antibiótico y lo podés utilizar. Pero el tema de la automedicación sí, estamos de acuerdo que no es lo recomendable, y menos en nada y también en antibióticos, ¿no? Por ejemplo, si la persona le duele la muela, hasta que vaya a una guardia, vaya al odontólogo, lo ideal es que tome un AINES, un ibuprofeno, un diclofenac, lo que tenga y lo que pueda tomar, y que se haga ver en forma inmediata con un odontólogo. Eso sería lo ideal, ¿no? No llegar a la automedicación con antibióticos pudiendo utilizar un AINES. El tema del horario de los antibióticos es fundamental, es muy importante, porque estamos hablando que la bacteria se hace resistente. Yo les pregunto, el AINE, por ejemplo, un ibuprofeno, un diclofenac, ¿el horario es estricto igual o no, como los antibióticos? Sí, profe, porque se Sí, está también me pidiendo parece. En el caso del AINE va a volver el dolor y la inflamación, no va a haber resistencia como en el caso de las bacterias, ¿sí? Por ahí Pero la biodisponibilidad disminuiría también, ¿o no? no va a estar el efecto terapéutico deseado, o sea, el antiinflamatorio y el analgésico, el efecto ese no va a estar. O sea, si yo en el AINE me pasé del tiempo, me va a doler el dolor y la inflamación, ¿sí? Es grave y sí, porque es un estrés para el cuerpo. Pero en el caso del antibiótico va a volver la infección y las bacterias corren el riesgo que se hagan resistentes, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que por ahí los profesionales de la salud son muy estrictos con los antibióticos, y por ahí el AINE le va a decir, bueno, tomalo cada 6 horas, cada 8, según cómo estés con el dolor, ¿sí? ¿Por qué dicen eso? Porque bueno, sí, va a volver el dolor y la inflamación, pero no es el caso del antibiótico, que estamos hablando de resistencia, que ya va a haber que cambiar el antibiótico, va a avanzar la infección, son distintos situaciones de distinta gravedad, digamos, ¿no? Por eso van a ver que muchas veces dicen, no, el AINE tomalo según demanda, según dolor, fíjate, y si cada 6, cada 8, cada 12, manejalo vos. A eso significa. Bien, y es en todos los antibióticos el tema del horario, no es porque tenga
dependiendo de qué sea el antibiótico o es así? No, cualquier antibiótico. No sé, De cualquier grupo de todos los que vimos, sea el antibiótico que sea, es fundamental respetar la posología. Sea cualquier antibiótico. Sea una penicilina, sea un macrólido. Ah, bien, hasta una, creo que es toramicina, la de los ojos, También. que es antibiótico. Porque ahí el Ah, antibiótico se está usando para una infección de bacterias en el ojo. Sí, sí. ah, claro. Sí, sí, sí. Así que en todas sus formas farmacéuticas los antibióticos tienen un horario y hay que respetarlo. Sí, sí. Perfecto, gracias. No, de nada. Profe, tengo una pregunta. En caso de que la bacteria se vuelva resistente, ¿se la combate con otro antibiótico o con el mismo antibiótico? No, una vez que se hizo resistente, que hay este ejemplo que voy a explicar. Estos son bacterias, ¿no? Ah, genial, gracias. Entonces, este dibujito se llaman cajas de Petri, que son cajas de vidrio que se usan en los laboratorios cuando se maneja el microorganismo, ¿no? Entonces, se ponen a desarrollar medios de cultivos, que son medios que alimentan a las bacterias. Entonces, se ponen distintas bacterias, ¿sí? Se le aplica un antibiótico, pongámosle que se le aplicó amoxicilina más ácido clavulánico, pongámosle. Entonces, después que se aplicó el antibiótico destruyó todas las bacterias rosa, ¿sí? Pero esta bacteria verde es resistente a la amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Qué significa? Que no la mata. Entonces, esa resistencia no se soluciona poniendo más antibiótico, se soluciona buscando otro antibiótico a la cual la bacteria sea sensible, ¿sí? Y después en el tiempo esta bacteria se va a reproducir y va a crecer. Entonces, esto es el Sí, efecto. pero se hace un estudio, ¿no es cierto?, para saber qué antibiótico dar Sí, sí, ahora vamos a esa bacteria que es resistente. sí, ahora vamos a ver qué antibióticos se dan. Bueno, ahora nos toca el último recreo. Dejamos acá y después lo llamo y venimos y arrancamos de vuelta con el tema de la resistencia y la administración correcta que deben hacer los médicos, los profesionales de la salud de los antibióticos, ¿sí? Yo lo llamo en 10 minutitos. Bueno, profe.